Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a hacer del versículo número 11 al versículo número 21. En esta ocasión he decidido poner al sermón Peleando la buena batalla de la fe. Peleando la buena batalla de la fe está basado en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al versículo número 21. Y en este domingo culminamos esta serie de Primera de Timoteo. Dios mediante, el otro domingo, si Dios me da vida, seguiremos con Segunda de Timoteo para seguir esta serie, después de Tito, y terminar todas estas epístolas pastorales. Vamos a empezar entonces con este último sermón, y Pablo empieza del versículo número 11 en adelante diciendo esto: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Bueno, hasta ahí. Voy a hacer un pequeño repaso, una pequeña introducción para que puedan entender lo que estuvimos viendo. Acuérdense que nosotros estábamos viendo estos hombres amadores del dinero, estos hombres que reclamaban que se le tenían que dar o pagar, aunque el obrero es digno de su salario, pero esta gente estaba trayendo ciertos pecados, se estaban desviando, y lo que va a hacer Pablo ahora va a hacer un contraste, o sea, con los pecados de estos falsos ministros, y lo que va a empezar a mostrar ahora, o lo que voy a tratar de exponer este domingo, las virtudes del verdadero pastor, o las virtudes como él les dice, de el hombre de Dios, o las virtudes del varón de Dios. Entonces Pablo va a empezar a mostrar qué es lo que tiene que hacer un verdadero hombre de Dios, un verdadero ministro, un verdadero varón de Dios. Los va a empezar a exhortar. Una de las cosas que vamos a ver en el día de hoy es que le va a decir a él, le va a empezar a exhortar a Timoteo en esta parte a que pelee la buena batalla de la fe. Que dice, evite los pecados que ya había enumerado anteriormente. También le va a exhortar a que se mantenga como un buen soldado, como un buen ministro, peleando la batalla de la fe contra pecado, contra Satanás, la falsa doctrina, llevando el evangelio, que persista hasta el final, que soporte, que pelee como un buen soldado. Va a irrumpir después una doxología de los atributos de Dios. En los versículos 15 y 16 le va a hablar que él se aferre a esa vida eterna, ese testimonio que él hizo una vez, que ponga la mirada en la segunda venida del Señor Jesucristo. Todo esto que le va a recomendar Pablo a Timoteo es lo que ya él había hecho, lo que vemos en segunda de Timoteo, como él dijo: he peleado la buena batalla, ya estoy a punto de ser derramado. Él había guardado el buen depósito, el evangelio. Él le va a hacer la exhortación, como le hizo en el capítulo 4, versículo 16, cuídate de ti mismo. También, como le dijo en el 6.5, apártate de los tales. Todas estas cosas le va a decir Pablo a Timoteo. Entonces, este encargo que le va a decir Pablo a Timoteo, fíjese, este hombre, vamos a ver el domingo que viene, vamos a ver qué haría usted si estuviera a punto de morir, amado, porque estas epístolas están ya en lo último. Pablo está, en el 2 Timoteo, está esperando la muerte. Está esperando que lo vayan a sentenciar. ¿Qué haría si usted estuviera en su último momento? ¿Qué escribiría esas palabras? ¿De qué? ¿Haría quizás su testamento? Lo que usted quisiera. Fíjese, este hombre no le importaba nada. Lo que le importaba, fíjese, dándole las últimas directrices al próximo pastor que quedaba. Él siempre hasta lo último estaba enseñando y enseñando y enseñando todo el consejo de Dios. No descansaba. Entonces lo que vamos a ver en esta parte del versículo 11 al 21, este encargo que le hace Pablo a Timoteo. ¿Cuál es? Bueno, que pelee la buena batalla de la fe. ¿Sí? Entonces sigue diciendo así: mas tú, hombre de Dios. Bueno, este título que se da acá como hombre de Dios, quizá yo una vez lo escuché a uno que dijo varón de Dios, me dijo, bueno, quizás usted lo conozca como varón de Dios o hombre de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir, preste atención.
Es bien que estas epístolas son conocidas como epístolas, le han dado ese título porque no tiene eso, epístolas pastorales, y entonces se cree que es para pastores nada más. Entonces yo me desligo de esto, ¿no, amados? Esto es cuando se dice hombre, aunque también es un título que Pablo le está dando a Timoteo, que es para un ministro. Ahora vamos a ver qué es eso, pero también tiene un principio y una aplicación para todo hombre o toda mujer que sea de Dios, porque no solamente Timoteo, amado, todos fuimos llamados a esto y todos tenemos este encargo de parte de Dios. ¿Acaso ustedes no tienen el depósito que Dios les ha puesto del Evangelio, la fe, su Santo Espíritu? Entonces, aunque es para un ministro, también es una aplicación para como cristianos, ¿sí? Entonces es como que si Dios nos estuviera encargando algo a nosotros. Por eso, hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, ustedes saben, o varón de Dios se refería a los siervos de Dios. Estos siervos que Dios tenía, tanto como Moisés, podría ser Samuel, Elías, muchos de los profetas, ¿sí? Eran hombres de Dios o agentes de Dios, siervos de Dios, que Dios lo utilizaba para llevar un mensaje a su pueblo, tanto para advertirles, para disciplinarlos, para darle alguna promesa, alguna bendición. Eran hombres que Dios usaba. Era un hombre que tenía un mensaje de parte de Dios. Siempre, no siempre era el profeta, a veces era Moisés. Entonces acá en el Nuevo Testamento Pablo se lo aplica a Timoteo. Él es un hombre de Dios, amado. Y cuando vemos esto, amado, me voy a hacer un paréntesis acá y ahí continúo. Escuchen, cuando hablamos de los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos ministros, fíjese acá, Pablo lo está aplicando a Timoteo. Debemos entender que estos hombres, o incluso quizá Timoteo tenía sus debilidades, porque no era, usted quizás se imagina a Timoteo y quizá no era como Pablo, porque vamos a ver en la segunda Timoteo que se ve que no era un Apolo, porque se ve que él era temeroso, él no tenía un espíritu bien, y por eso decía tenía que tener un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio. Eso significaba que hay pecados. Él tenía que pararse bien, pero no, se ve que él no era así. Entonces, cuando hablan de los hombres de Dios, incluso yo, y nos miran, nosotros tenemos nuestras cosas todavía, pero aún así tienen que reconocer que estos hombres o estos pastores verdaderos fueron llamados por Dios. Y eso es el título que le está dando Pablo acá. Lo utiliza como un término nuevo para referirse a Timoteo como un ministro. Eso es lo que aparece acá. Es como el ministro o el pastor, es un don de Dios. El pastor siempre Dios le ha dado un poco más para que pueda entender la escritura y poder enseñar al pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Cuando dice hombre de Dios, está haciendo una diferencia del verdadero hombre de Dios y los falsos pastores que estaba haciendo. Por diciendo, tú eres hombre de Dios, tú no eres como los otros que estábamos hablando algo. Yo lo estoy parafraseando, ¿sí? Entonces estos ministros de Dios vienen de parte de Dios, hablan la palabra de Dios. Entonces eso es lo que está haciendo. Quizás se está refiriendo a hacer una diferencia entre esos ministros que se habían apartado de la palabra de Dios, que eran ministros de siervos de Satanás. Pero este es un hombre de Dios, ¿sí? Entonces lo que le está diciendo, entonces Pablo le da estas exhortaciones. Si tú eres un hombre de Dios, tienes que ser un hombre piadoso, tienes que ser un hombre íntegro, tienes que ser un hombre que se aparta. Vamos a ver un poco de eso. Y no sé si se acuerdan ustedes, hace mucho hablamos de algo que se llamaba la separación primaria. Acuérdense de la separación secundaria y la separación primaria. Pero la separación primaria, usted si se acuerda, nosotros debemos de apartarnos de todos aquellos ministros que son herejes. Usted se acuerda, creo que es en segunda de Juan, si no me equivoco, es versículo 7. Segunda de Juan, bueno, 7, porque tiene un capítulo solo. Pero dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Escuchen,
Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Todo aquel que niega, bueno, yo no conozco muchas personas que niegan a Jesucristo. Cualquiera que niega las doctrinas de Cristo, lo que Jesucristo haya enseñado, entonces ¿qué sucede? Esa persona es un anticristo, no quiere saber nada con Jesucristo. Entonces, ¿qué le dice en el 6.5? Dice, apártate de los tales, tú eres un hombre de Dios, tú no estás para hablar con ellos, para intercambiar con ellos, porque no, te van a empezar a desviar, te van a empezar a meter esas doctrinas y palabrerías y filosofías huecas, y vas a empezar a discutir. Entonces, apártate de los tales, huye, es lo que le está diciendo él. Él es un hombre de Dios. Entonces, lo que le está diciendo es eso, hablarle, predicar. Amados, escuchen, voy a decir esto y lo voy a dejar acá. Nosotros no fuimos llamados a intimidar con impíos. Un impío es una persona que no quiere vivir una vida piadosa para Dios. Nosotros somos, por lo menos los que somos hombres o mujeres de Dios, nosotros podemos llevar el mensaje de salvación y apartarnos, pero no estamos para intimidar con ellos, no estamos para relacionarnos con ellos. No, hay una pelea, hay una batalla. Amado, lo digo hace años que digo esto, y parecieran como que si fueran soldados de papel, amado. Hay una batalla, hay enemigos que ganar. Está el Señor sentado todavía ahí, esperando que se postren a los pies de Él. Y la única forma de que se postren ante Él es confrontándole con la ley, mostrarles lo que son pecadores, que son impíos, que van camino al infierno, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, los fornicadores, los adúlteros, los homosexuales, todas esas personas, borrachos, todo eso van camino al infierno, hay que confrontarlos. Entonces no podemos sentarnos a hablar con ellos como si no pasara nada, amados. Dice, apártate de ellos, dice. Predícales y apártate. Amados, hay una batalla que pelear. Lea Efesios capítulo 6, versículo 10 al 11. Hay un libro allá que está sobre, acá lo veo, que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios, que está puesto allá. Lea todo ese libro, amado, que incluso Spurgeon alababa ese libro, que estaba antes de que estuviera Spurgeon, ya estaba escrito ese libro, amados. Y va a ver la batalla que tiene que pelear. Entonces hay una pelea que pelear. Y Timoteo tenía que entender eso, y se ve que Timoteo no tenía, parece como era temeroso, era joven. Entonces le manda a seguir, y no solo eso, ¿y cómo hago pelear la batalla? Vivimos en un mundo donde las iglesias evangélicas, dice vamos a pelear la batalla, pero ¿cómo pelean la batalla? Bueno, la batalla ellos es atando y reprendiendo espíritus, echando a Satanás y otras cosas, los territorios, tirando aceite y hablando en lengua. No, amado, eso no es pelear la buena batalla, eso no es atar al enemigo o patearlo, no, hay que pelear una batalla, esa batalla, como dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, es llevando todo pensamiento cautivo a Cristo, a la obediencia de Él, y eso lo hacemos por predicar la sana doctrina, predicar el verdadero evangelio, repeler al enemigo. Tenemos una armadura que ponernos, amados, tenemos responsabilidades. Entonces Pablo le manda a seguir no solamente que sea apto para enseñar, cualquiera que estudie un poco de teología en un seminario en 4 o 5 años puede conocer teología. Está diciendo, debe revestirte de toda la armadura. Tienes que tener las virtudes de un verdadero hijo de Dios, tienes que tener las virtudes de un verdadero ministro de Dios. Todo lo que te muestra el Evangelio, tú debes reflejarlo en tu vida diaria. No solamente hablar y enseñar teología, vive lo que enseña y practícalo. Pasa esto, así como yo te pasé a ti esto. Yo fui ejemplo de ti, Timoteo. Te mostré lo que es pelear y luchar y aún no lo he alcanzado y estoy a punto de ser derramado y aún sigo manteniendo el depósito. No he negado a Cristo. Entonces así, amados, la puerta para muchos es muy ancha, pero el camino que conduce a la salvación es estrecho. Y pocos lo hallan, pocos quieren pelear esta buena batalla, pocos quieren aferrarse de la vida eterna, todos quieren un Cristo que salva,
pero no todos quieren un Cristo que gobierna su vida, su mente y su corazón. Por eso el día del juicio, amado, muchos nos vamos a llevar sorpresa, como decía Spurgeon. Quizás van a estar diciendo, te venía cojeando. O bueno, acá en Argentina significa rengueando. Dice, ja, y usted lo va a encontrar allá adelante, amados. Y otros que parecían que iban a estar allá, lo va a encontrar lo último. Muchos se van a llevar sorpresa, como decía Spurgeon, amados. Porque se trata de que él persevera hasta el final. No el que llega, sale corriendo y sale más adelante. Usted conoce la historia de la liebre y la tortuga. Entonces Pablo está diciendo, persevera hasta el final. Sigue. Fíjese, Timoteo. Apolo tenía todo ese poder de hablar y de elocuencia y no quiso ir. Y Timoteo, fíjese, así como era y venía y sus debilidades y sus cosas, él estaba siempre al lado de Pablo. Entonces Pablo le está diciendo, le está encomendando que siga, que crezca en todas estas virtudes. Fíjese lo que dice en segundo. Ahora voy a nombrar lo que le está diciendo que él crezca. Porque dice, sigue la justicia. Escuchen, mire dos cosas. Primero y principal, el hombre de Dios o el pastor de Dios tiene que hacer, acá muestra dos cosas. Primero, huir de las cosas impías que hacen, vamos a decir, otros ministros. Pero usted sabe, cuando usted se vacía de algo, si usted no lo llena, Satanás automáticamente tiene un taller para seguir trabajando. Entonces, cuando usted deja un pecado, automáticamente tiene que llenarlo con algo del Señor. Entonces dice, huye de estas cosas. Pero también, ¿qué le dice? Él dice, pero sigue. O sea, deja estas cosas, versículo número 11 estoy hablando, huye, pero no te quedes así. No, practica otras cosas, ejerce, mantente ocupado la mente, piensa en las cosas del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, y el versículo 4, que usted conoce, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice así, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participante de la naturaleza divina, habiendo, escuche, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces Timoteo, o sea, acá hablando Pedro también, fíjese, era otro hombre que temeroso, igual que Timoteo. Usted era bueno, era valiente cuando hablaba, pero cuando llegó a la situación, ¿qué pasó? Lo negó a Cristo. Pero fíjese acá, en Hechos 2 empieza a hablar, no tenía temor. ¿Qué pasó? Bueno, tenía el Espíritu de Dios. Por eso dice acá Pedro, siendo partícipe de la naturaleza de Dios. Si tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, dice así, ¿nos tenemos que quedar esto? No. Fíjese, dice, huye de las pasiones del mundo, de la concupiscencia, sé como José, escápate, porque nosotros no somos, vamos a ser, invencibles ante el pecado. Hay tentaciones, cosas que nos pueden llegar a tirar, amados. Entonces debemos pelear, debemos estar atentos. Fíjese lo que dice Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia. Fíjese, el cristianismo no es quietud, no nos podemos quedar quietos. Debemos añadir, la salvación es por gracia, sí. ¿Estamos completos? Sí, en Jesucristo estamos completos. Pero debemos crecer. Fíjese lo que dice Pedro, poniendo toda diligencia. Por esto, añadid, ¿a qué? Dice, a vuestra virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 11. Segunda de Pedro leí, versículo 1 del 4 al 11. Fíjese, amado, la salvación es por gracia, pero hay una batalla que pelear, hay una perseverancia de los santos. Amado, la salvación es por gracia, claro, Dios pone fe, Dios pone arrepentimiento, el querer y el hacer, y un corazón nuevo. Pero dice, yo pondré esto para que andemos. No es que nos da la salvación y ya está. Debemos pelear, avanzar, amado. Hay que trabajar. Usted puso la mano en el arado y ya no puede estar mirando para atrás. Hay que trabajar.
en el reino de Dios, en nosotros. Entonces, Pablo le está hablando de estas cosas y va a nombrar una serie de virtudes que él tiene que hacer. La primera que empieza, ¿cuál es? Es con la justicia. Le dice así, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Bueno, de las cosas que estábamos hablando en otros versículos el domingo pasado, de la avaricia que tenía, los pecados, pero dice, ¿y ahora qué? Sigue la justicia. Bueno, esa palabra justicia, si no me equivoco en el griego, no me lo acuerdo bien, pero creo que es como dikaiosune o dikaio, algo así, no me lo acuerdo bien. Pero escuche, hablando de justicia, pero lo voy a aclarar a modo de repaso. Esto no es la justicia de Dios, o sea, el atributo divino de las perfecciones de Dios no es la justicia de Él. Si ese es justo solamente Él, nada más. Tampoco es la justicia de la Romanos 3, de la imputación por medio de la fe, para que podamos ser justos ante Dios. No podemos decir, bueno, soy salvo por fe, debo seguir la justicia para estar siempre justo y para no perder la salvación. No está hablando de esa justicia. Esa justicia es una vez solamente que sucede cuando vamos al Padre por medio de Jesucristo, aferrando de esa promesa de salvación, que es perdón para los pecados. Él nos concede arrepentimiento y fe y creemos, y Él dice, justificado, ya está. Aunque nosotros nos veamos con pecado y todavía, pero eso es lo que estamos hablando ahora, de la santificación progresiva. Pero Dios dice, ya está, todo pagado, tetelestai, no hay nada más. Esa justicia no es la que aparece acá. Esta justicia, la que está apareciendo acá, podríamos decir, es la justicia práctica que tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Es nuestro comportamiento, nuestras responsabilidades hacia los demás. Eso es lo que está hablando acá, la justicia práctica, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que conformar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras a lo que Dios ha revelado en la Biblia para poder llegar a hacer esto, lo que dice ahí en ese cartel. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, el semejante, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Eso es hacer justicia. Por eso en una parte, fíjese, creo que es en Mateo 5, si no me equivoco. A ver si están los marcadores. Creo que es en Mateo 5, dice así, bienaventurado. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta parte, amados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bueno, ustedes saben que acá aquellos que quieren ser justificados ante Dios, pero este hambre de sed de justicia, aunque fue saciado cuando fuimos a la cruz de Cristo, no termina ahí, amados, porque debe seguir esta justicia. Cuando hablamos de esta justicia práctica, debemos conformar este pensamiento al pensamiento de Dios, como dice ahí 55, creo que el versículo 5 al 7, que mis pensamientos no son sus pensamientos. Entonces, una vez que somos justificados, escuche, esta justicia práctica es como la que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 11, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, esta justicia que habla acá, esa vida práctica que tenemos que tener, para el trato con los demás, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, se tiene que conformar a la palabra de Dios. Debemos mortificar nuestros pensamientos. Entonces la justicia tiene que ver con el carácter de una persona, ¿sí? Y por eso ese carácter que tenemos nosotros, o sea, incluso el pecado, yo no puedo decir, no, yo soy así y siempre fui así y siempre voy a ser así, No es así, amado. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Él nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra, y por medio del lavamiento de la palabra que vamos renovando todos nuestros pensamientos, y ya no pensamos nosotros, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y somos santificados, se va formando la imagen de Cristo para hacer justicia en este mundo, o sea, vivir una vida, o sea, ese es el carácter único, cada persona es única, cada persona tiene una característica, pero no podemos, aunque somos seres individuales, tenemos que pensar todo como la cabeza que es Jesucristo. Entonces, esto es lo que define la personalidad y el comportamiento de una persona. Pero yo digo, bueno, yo soy así. No,
que si yo me defino como cristiano, bueno, mi carácter y mi personalidad se tienen que conformar a Jesucristo. Entonces eso es hacer justicia. Es en el comportamiento, en la forma en la que yo pienso, en la forma en que yo actúo. Todo lo que yo pienso, todo lo que digo y actúo proviene de mi corazón. Entonces, si mi corazón se llena de la palabra, yo voy a actuar con justicia, ¿sí? Entonces, y esto no lo aplico, bueno, en diferentes situaciones, amado. Lo puedo hacer en la vida diaria, en lo familiar, en el trabajo. Tengo que aplicar todas estas virtudes. Por eso digo que hay una pelea, amado. No se trata que reprendo a Satanás y ya está, como hacen por ahí. No, amado, me tengo que conformar en justicia, en la honestidad, en la honradez, en la amabilidad, en la generosidad, en una vida de piedad. No es que me salvó el Señor, sí que me salvó, pero hay mucho trabajo todavía que hacer. Aunque Él nos ha sellado y nos da salida, debemos crecer en todas estas virtudes, en la paciencia, en la perseverancia, en todo lo que vamos a hablar, que tiene que formar la personalidad del Señor dentro de nosotros. Y hay un trabajo, tenemos que anotar cosas, pecados que tenemos que hacer, cosas que mortificar. Es así. ¿Usted cuántas cosas de trabajo, o sea, tiene lista quizás de acá que tiene que hacer en su casa, cosas que tiene que estudiar? Pero no tiene una lista de sus pecados, no tiene una lista de las cosas que vamos a decir que tiene que mortificar, las cosas que debemos hacer así, un plan de batalla, amado. Tenemos que prepararnos para esto. Entonces es así, cuando hacemos justicia es la forma como nos relacionamos, podríamos decir, con la sociedad, como individuos. Si decimos que somos cristianos, entonces todo lo que hacemos como justicia, tenemos que hacer todo lo que Dios manda que sea justo. Y es así, amar, perdonar, ¿sí? Y eso va a ser lo que forma el ser y la forma de actuar como individuos ante la sociedad si me digo que soy cristiano. Si no, no se diga que es cristiano, por favor, porque dice que es cristiano, pero no toma conforme a la justicia de Dios, entonces de verdad solamente tiene un nombre o un título que se puso, nada más. Pero la justicia tiene que ver con eso, con la personalidad y el carácter único de la persona. Y aunque somos todos individuales y tenemos gustos diferentes, tenemos que alcanzar la mente de Cristo. ¿Sí? Es eso. Entonces eso es lo que está mandando ahí. O sea, nuestra conducta, que todos seamos llenos del fruto de justicia. Creo que en una parte también, si no me equivoco, en Efesios, que el libro de William Gurnall lo nombra, creo que es Efesios 6. A ver, denme un segundito. Creo que es la coraza de justicia de Efesios capítulo 6, versículo 11, por ahí dice, vestido con toda la armadura de Dios. Escuche, la armadura de Dios, vestido con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra los principados, con los potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes enemigos espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día del malo, habiendo acabado todo esto, está firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Escuche, la coraza es toda la armadura de Dios, una de ellas es la coraza de justicia. Yo no puedo andar por el mundo así nada más, tengo que cubrir mi corazón. Y mi corazón debo cubrirlo con esa coraza de justicia, hacer todo mi carácter, mi pensamiento, mi forma de ser. Tengo que lograr pensar como el Señor, actuar como el Señor. Esto exige, amado, disciplina. No solamente por eso, no acepté a Jesús en mi corazón. Ustedes lo vean mucho si se relaciona con esos supuestos cristianos, amado. Ustedes no ven una vida práctica en ellos, no solamente teología, sino una vida práctica. Entonces conformar toda nuestra vida, para eso tenemos que nacer de nuevo, ¿no? O sea, tiene que tener, es lógico, ¿no? Esto, tiene que tener vida, para que esos pensamientos, podamos decir, palabras y acciones, se puedan revelar, se puedan conformar a la voluntad revelada que Dios da en su palabra. Si no, el pecado va a decir, no, yo quiero hacer esto, yo pienso esto, no, yo siempre fue así. No, no es así, amado. Tenemos que conformarlo, tenemos que tener esta hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Usted me preguntará, bueno, una vez después de ser justificado, yo sigo teniendo hambre y sed de justicia, pero no para estar bien con Dios, por obras,
sino que hambre y sed de justicia quiero ser más santo, quiero amarlo a Él. Y esa obediencia me mueve, no por ley, me mueve a querer que Cristo se conforme a mí. Entonces yo tengo siempre más, Señor. ¿Por qué? Porque yo necesito, como cristiano, tengo esa hambre y sed de justicia, de santidad, eso, pero no para estar bien ante Dios, para que me apruebe, eso por Jesucristo. Pero esa hambre y sed de justicia, tengo el deseo de ser más santo. Y a pesar de que yo tengo pecado, debo seguir persistiendo, debo seguir peleando. Aunque el pecado me diga, mira, haces esto, aquello, no lo has logrado, no importa, yo tengo que seguir adelante, perseverar, pelear. Miren, vamos a seguir hablando porque me falta muchísimo todavía. Dice, la piedad, bueno, la piedad ya la vimos. La piedad ya, acuérdense que vimos eso para con el prójimo. La piedad tiene más que ver para con Dios. La justicia más para con el prójimo, ¿se puede entender? Entonces la piedad, ustedes saben que era ese amor, o esa manifestación de ese amor en obediencia a lo que Dios dice, porque le amo, ¿sí? Es el resultado de que Dios me salva. Quiero vivir una vida con que le agrade a Él. En el sentido, eso habla de la piedad. Es nuestra relación con Dios. O sea, es el amor en acción, podríamos decir, como creo que esa fue la definición que le di. El amor en acción, en obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces eso es la relación que yo tengo para con Dios. Y la justicia más podríamos decir, con el carácter, vamos a decir, que tiene que ver con las personas, con la sociedad, ¿sí? Eso es lo que tenemos que lograr. Por ser hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue, dice, bueno, ahí no terminó, sigue, te tienes que conformar a Jesucristo, tienes que hacer justicia como Jesucristo hacía, tienes que vivir una vida de piedad como Jesucristo se apartaba, tenía una relación con su Padre. Si tú dice que eres un hombre o dice que eres una mujer de Dios, no puedes estar hablando así, o tienes que en todo tiempo y momento. Entonces le dice eso él, sigue diciendo la piedad y después dice la fe y el amor. Bueno, esa fe y amor también a veces van juntos, amor y fe. Fe aparece primeramente, dice fe. Bueno, la fe, amado, puede traducirse como la confianza o la fidelidad. Eso es la fe pistis. Quizás no se está refiriendo acá tanto a la fe salvífica. Quizás se podría estar resumiendo, podríamos decir, la fe o la confianza. Como hombre de Dios, tú tienes que confiar en todo momento, pase lo que pase en la batalla que estés, como Eliseo, ahí sean muchos, tú confía en Dios. Dios ha prometido esto, que iba a estar contigo, que no te va a faltar nada, por más que sean muchos, parezca que sea una iglesia chica, o parece que muchos dicen, no, esto, aquello, confía, Dios ha prometido esto, eso es la confianza, como hombre o como mujer de Dios, es así. Debemos confiar, si somos hombres de Dios, creerle a Dios, pero creerle a Dios no solamente para tener el auto, el carro, la casa, es la fe en lo que Dios ha dicho. Dios ha revelado que somos pecadores, debemos confiar y creer en lo que Dios ha dicho, que hay un juicio, que no hay ira venidera. También confiar en que Dios es justicia, es amor, la gracia, hay perdón en Jesucristo, todo lo que ha revelado, que nos va a cuidar, que nos va a proteger. Confiar en lo que ha dicho. No solamente una fe así de la mente subjetiva, no, que confía plenamente en lo que ha dicho. Así como Moisés, como viendo el invisible por la fe. ¿Y dónde puedo lograrlo esto? Me dirá usted. Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso nos congregamos, amados, los domingos acá para escuchar la palabra. Por eso usted se aparta en los devocionales, por eso escucha sana doctrina, lee buenos libros. Todo que provenga de acá, porque nuestra fe se incrementa cuando escuchamos la palabra de Dios. No escuchamos falsos maestros, no escuchamos amigos, no escuchamos parientes que no hablan de esas cosas. Por eso también son falsos maestros que utiliza Satanás. ¿Qué es cuando crece nuestra fe? Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando le creemos a Él. Dice, hombre o mujer de Dios, confía en Dios. Aférrate hasta el final. Confía, Jesucristo dirá, Jesucristo tuvo fe. No quiero entrar en esto que decía, mucho en cuestionamiento de esa blasfemia, pero fíjese, Jesucristo en cada cosa que le decía, en el hombre natural estamos hablando, ¿no? No en la divinidad. Cada cosa se movía, cada cosa hacía, ¿por qué? Confía si esta es tu voluntad, en todo lo que le decía su Padre.
Entonces así, nosotros debemos confiar. Y no solo eso, ser fieles, amado. Ser fiel a lo que Dios dice. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nuestra carne diga, voy a sufrir, no voy a tener esto. Ser fiel a la palabra de Dios. Confiar en Dios. Que Dios nos ha prometido esto. Entonces, y esto va unido con el amor también. ¿El amor qué es esto? Bueno, el amor, escucha, el amor no es como lo ve el mundo. Cuando vemos el amor, ¿cómo lo ve? Ustedes lo ven, conocen el amor eros. ¿El amor eros qué es? Bueno, ese que dice tener relaciones sexuales. O que dice, si me amás, dame la probita de amor. No, amados, eso no es amor. Eso es pecado. El amor filial. Ay, no hay amor tan grande. Esto no tengo, escuchen, no tengo nada, no me miren mal, pero no tengo nada, lo voy a decir mirando la cámara. Esto no se trata de que el amor de las madres, el amor del padre, el amor del abuelo. No, amor, eso es amor, amor filial. No es el amor que se habla acá. Ni el amor eros, ni el amor filial. Aunque son amores, vamos a decir, podríamos decir, por lo menos el amor filial. Pero no es el amor que acá. El amor que habla acá es el amor agape. Escuche, y este amor agape, usted puede sacrificarse por un ser querido, quizás. Puede decir, sí, yo lo hago. ¿Y usted se sacrificaría por su mamá? Quizás sí. ¿Se sacrificaría por su hijo? ¿Se sacrificaría por su hija? ¿Qué? Sí, por supuesto que sí. Si usted hay un peligro, acá se está prendiendo fuego en un lugar, estoy seguro que una madre entra y se prende fuego ella y saca ahí, porque usted lo ha visto con los cachorros, lo ha visto con los animalitos como se sacrifican por sus crías. Porque es un amor que se puso ahí. Pero usted no se sacrificaría por un impío. Usted no daría su vida por alguien que le trata mal. Usted no le pagaría bien por mal. Porque no lo puede hacer con el amor filial. Usted lo puede hacer con su padre, usted lo puede hacer con sus hijos. Porque son seres que tienen relaciones. Pero este amor que habla acá es un amor que traspasa todo sentimiento que le puede salir a usted de su corazón. Pero este amor proviene de lo alto. Donde una persona puede obrar contrario al amor de este mundo. ¿Y este amor qué es? Bueno, este amor, lo que ya lo he dicho muchas veces, amado. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, si no me equivoco. No lo tengo guardado, pero más o menos me lo acuerdo de memoria. O sea, me acuerdo dónde está, pero no me acuerdo lo que dice. Dice así, Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Escuche, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Escuche, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese es el verdadero amor. Jesucristo dijo: ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. Y ese es el amor. Es el cumplimiento positivo de la ley. Es sacrificarse por el bien de personas. El amor es el cumplimiento de la ley. Es guardar los mandamientos de Dios. No es tirarle besito a Jesús. Besito a Jesús. Amo mucho a Jesús. ¿Saben las personas que dicen, ¿creen en Jesús? Sí, creo en Jesús. Jesucito, hasta dicen Señor. Pero nunca abren su palabra, nunca la ley. Nunca se congregan en una congregación, amados. Entonces, es así. Si usted dice que de verdad ama a Dios, debe guardar su palabra. Y no guarda su palabra para ser salvo. Usted guarda su palabra porque de verdad le ama, porque fue justificado. Tiene ese amor que dijo: yo pondré entre vosotros para que andéis en mis caminos. Si usted le ama, mire, yo anoté una parte en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, lo voy a parafrasear cuando hablamos del amor. Pero el amor es el cumplimiento a la ley de Dios. Eso es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Fíjese, yo lo voy a parafrasear. 1 Corintios capítulo 13, 4 al 7, lo anoté parafraseado para que se pueda entender. El amor, amado, una de las características del verdadero amor es paciente, es benigno, o sea, es bueno, hace el bien, no es celoso. Cuando usted ama a una persona y le hace el mal, ¿qué pasa? Usted ama hasta cuando le aman,
Si yo no le ama porque me hicieron así, ya dejé de amar. No es amado. El hombre sigue siendo paciente, que tiene amor, es bueno, hace el bien, no es celoso, no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso, no es arrogante, no es quisquilloso. Quisquilloso es una persona que se queja todo el tiempo. Esto le molesta, aquello, esto, todo. Le están molestando. No es una persona irritable que todo el tiempo ya se irritó y ya está molesto. No guarda rencor, no tiene analistista, no es egoísta para el hermano si necesita algo. Abre su mano, no solamente le dice, que Dios te bendiga y ya está. No, amado, va muchísimo más allá. El amor es cumplir todo lo que Dios nos manda. Por eso que, amado, hay que pelear esta buena batalla. No se trata de atar demonios, de verdad, como por ahí andan diciendo. Hay mucho que trabajar, se lo digo yo, que toda esta semana fui confrontado. Digo, Señor, me falta tanto, no para salvación, pero para que Cristo sea formado en mí. Yo soy como Pablo, amado. Pablo lleva 30 años, dice Timoteo en Filipenses. Llevo 30 años, no lo he alcanzado la meta, pero prosigo con tal de verlo algún día. No para salvación, en el sentido porque ya era salvo, pero él se veía todavía que le falta. Cuando él se acerca más y más a la luz y más, se da cuenta y se ve pecados que todavía están ahí. Entonces hay una pelea que pelear. Satanás, la carne, los deseos que tenemos todavía, los enemigos. No sé si usted lo tendrá, pero familiares que se levantan. Si usted se para un día hace 4 años, párese como cristiano. Hable de Cristo. Mire, yo no sé si va a ser como Abraham, si va a contar 5 o como Noé, si van a quedar su familia, pero se van a apartar todo con usted. Ponga a Cristo ahí con usted, porque dice comportaos varonilmente, o sea, en todo momento, o como si soy una cristiana como mujer. ¿Por qué? Dice, porque Cristo está cerca. No es que su venida está por venir, sino que Cristo está acá con nosotros, está acá con nosotros. Entonces ponga a Cristo y va a ver qué va a pasar, amados. Todas esas personas que dicen que le aman, se van a ir, amados. Se van a ir. Haga la prueba. Hágala. Usted conoce algo de ciencia, pero experimente, pruebe y va a ver qué pasa. Ponga a Cristo. Ayer estaba escuchando algo en unas aplicaciones y había un video de esas películas de Cristo. Estaba como comiendo, no sé, una fruta rara, que ya le decimos como granada, algo así. Y le pegó así una piedra y comió el personaje que hacía de Cristo. Y yo estaba escuchando en la madrugada viendo el video de una película y él dijo, yo vine a traer división entre madre e hija, creo que dijo entre los familiares, el texto que da Mateo, y vino a traer espada, y estaba el personaje de Pedro, estaba así con la barba, y cero, estaba escuchando, y vino otro y lo abrazó a él, y se puso a hablar, amado. Fíjese si tuviera acá Jesucristo, todos creen que Jesús, por eso la iglesia dice, Dios es amor, sí es amor, pero fuego consumidor, amados. Y hay un mensaje del verdadero amor de Dios, es confrontar a las personas. Confrontar, de verdad. Si usted le ama, confronte a las personas, porque no hay mayor amor que usted le puede dar ahora que presentarle a Cristo. Cuando ya venga el Señor ya no va a haber más nada. Su amor no va a servir para nada. Sus sentimientos, sus comidas que comió con ellos, compartió, se rió, no va a servir para nada. Si ellos van a estar en el infierno, porque usted cayó su boca, gritando, mientras usted, sí, quizás Dios no sé cómo será, limpie nuestras mentes, nuestra conciencia, usted no se va a acordar más de ellos. Pero ellos todo el tiempo van a tener su mente ahí, gritando y gritando y gritando. Por eso hay que amado, hay una batalla. Debemos llevar todo pensamiento cautivo al Señor Jesucristo y predicarle a las personas, amados. Tenemos que llevar este mensaje de salvación, estar firmes, ceñidos con nuestros lomos, con la armadura de Dios, vestiendo con esta coraza de justicia, viviendo una vida de piedad, teniendo fe en lo que Dios dijo. Es así, amados. Yo sé que la carne por ahí se levanta, las palabras son duras, pero no son mías, amados, son las del Señor. Y que tengamos paciencia, dice, si eres un hombre de Dios, ten paciencia. La mansedumbre. Estos últimos dos, bueno, amados, aunque estos de la fe, o sea, de la paciencia, pero este que me voy a traer apurado, amado, porque
en este solo versículo veo que se me llevó casi todo el sermón. Así que voy a tratar de apurarme. Téngame paciencia en esta parte. Pero la paciencia y la mansedumbre, voy a tratar de apurarme. ¿Sí? Pero bueno, voy a tratar de apurar porque veo que se me fue casi todo el sermón. Es que, amados, si nos ponemos a hablar de todo esto, nos podría llevar horas. Pero la paciencia, esta paciencia Hupumone, no es la paciencia, vamos a decir, de soportar personas. Esta paciencia que habla acá Pablo sería ser como la perseverancia. ¿Perseverancia de qué? Bueno, soportar persecuciones como ministro, está diciendo él, o quizás como hermano, usted, o como hermano. Esta paciencia puede ser soportar cosas como muerte, falta de trabajo, alguna enfermedad, quizás pasar necesidades. Tiene que pelear estas cosas, van a venir. Por eso dice el amor, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La muerte, el sufrimiento, el hambre, la aflicción. Entonces debe soportar, dice, sigue peleando porque vas a pasar cosas. Entonces le dice, ten la paciencia. La paciencia sería perseverancia. ¿Vio la perseverancia de los santos? Aguanta, como dice Romanos capítulo 5, porque estas cosas te van a formar el carácter. La mansedumbre. Bueno, la mansedumbre, amado, es una actitud que tenemos apropiada de, vamos a decir, de responder a la oposición de una persona. Podríamos decir, cuando hablamos de prautes o mansedumbres, la mansedumbre, usted conoce el viejo dicho, ¿no? Manso no menso, pero significa... Acá es como el control o el autodominio de una persona, de su carácter, de su persona. O sea, esta persona tiene que lograr. Yo cuando escuchaba esto digo, Señor, ayúdeme a trabajar con esto, decía. Tener dulzura de carácter. Uno por ahí es fuerte y sabe las cosas, cómo hacer. A mí no me tiene que decir 2 o 3 veces, digo, Señor dice, y yo digo, sí, el Señor manda algo, digo, voy a hacer, y obedezco. Yo no tengo por qué. A ver si me lo muestra, y si Dios me lo revela, o no, hasta cuando Dios ponga el querer y el hacer. Dios todavía no me lo quitó este pecado, o cosas así, y yo ya sé que tengo que pelear y otros no, y yo a veces no tengo mucha paciencia, se lo puedo asegurar, no tengo mucha mansedumbre, porque veo personas que llevan años ya, años. Entonces a veces uno, digo, Señor, ayúdeme a ser manso, a ser un pobre, sea de espíritu, a no ser orgulloso, aunque yo conozco a poder, y tampoco a empezar a ablandarme, Señor, porque, amado, todos tenemos que trabajar. Yo cuando miraba esto también digo, Señor, ayúdenme a ser como fue Job, Señor, a ser ese hombre que era manso, era tranquilo, un hombre que tenía paciencia, soportando a pesar de las aflicciones. Pero todo esto, escuchen, amado, no es solamente para mí. Es para todo hombre y mujer que de verdad que dice que nació de Dios, que vino. Entonces, es eso. Debemos pelear esta batalla. ¿Y esto proviene de dónde? Bueno, amados, tenemos que pelear dentro de nosotros. Todavía dentro de nosotros hay un enemigo que se llama pecado. Me voy a apurar, amado, porque el tiempo se me ha acabado. Voy a ir rápido. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Escucha, de acá en adelante me empiezo a apurar, ¿sí? Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Este pelea la buena batalla, amado, es como, en esa época se entendía, aunque parece una pelea de la batalla así de gladiadores, pero la pelea de la batalla sería como una perseverancia en un deporte. En esa, pelea la buena batalla. ¿Sabe por qué? Aférrate, le está diciendo ahí, aférrate, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Escuchen, ustedes conocen el ya, pero todavía no, o lo dice Romanos capítulo 13, versículo 11, nuestra salvación está más cerca de lo cuando creímos. Bueno, ¿tenemos vida eterna? Sí, amado, tenemos vida eterna ahora, pero escuche, si usted tiene vida eterna, y si usted dice que es salvo, siempre es salvo, usted va a perseverar, porque usted tiene una promesa. Usted no ha entrado todavía al descanso eterno. ¿Tengo vida eterna? Bueno, si creyó en Jesucristo, sí. Pero usted todavía no ha entrado. Por eso dice, debemos echar mano, puesta la mirada en esa promesa. Nosotros tenemos como esa invitación de John Bunyan que le llegó. Le llegó la invitación a John Bunyan, no sé si saben quién es el profesor peregrino. Él lo dijo, qué bueno, bueno,
acá me quedo con mis familiares. Él tuvo oposición con su mujer y otras cosas que tuvo que luchar. ¿Qué hizo él? La promesa le llegó, pero él tuvo que emprender el viaje y empezó la pelea con Napoleón, los enemigos, que venía obstinado, vuélvete con nosotros, los familiares, y Satanás se le aparece, no has considerado a tu mujer y a tus hijos pobres que están solos. Empezó la pelea, amado. Él le llevó una promesa de ir al reino celestial, pero él tenía que avanzar, apuntarse, pelear la buena batalla. Tuvo muchas cosas, cayó, se desvió, perdió el rollo y otras cosas que tenía ahí. Entonces usted tiene una promesa. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eche mano de la vida eterna, de esa promesa que Dios ha dado. Y cuando hablamos de la vida eterna, no solamente hablamos de la vida eterna que Dios nos ha dado. La palabra vida eterna habla también de la vida eterna, la naturaleza compartida de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Si nosotros tenemos esa vida eterna que Él nos ha dicho, vamos a pelear la buena batalla, amado. Nos vamos a esforzar. En una parte, en Lucas 13, versículo 24, le hace una pregunta al Señor. Le dice, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor, ¿qué le dijo? Escuche, dijo, esforzaos. Es la misma palabra que utiliza Pablo acá, pelear. La palabra es agonizomai, la que utiliza en Judas capítulo 1, versículo 3, que le dice, Amado le ha escrito, tenía que mirar, dice, y que peleen la buena, que peleen por las doctrinas que le había dado, no sé si se acuerdan, ¿sí? Para no ir el texto, pero se me ha acabado. La misma palabra es agonizomai, es pelear hasta el cansancio, hasta con el músculo no da más. Pelea la buena batalla, continúa peleando. ¿Por qué? Dice, porque el Señor dice, son pocos los que salvan. Le dijo, esforzado significa pelear, peleen. ¿Para qué? Dijo, el Señor dijo, recíbanme en su corazón. Dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amados, el mundo que vemos ahí es ancho. Muchos que dicen que van por ese camino y no han llegado, incluso con ustedes leen por eso peregrino, algunos casi hasta el final llegaron. Pero ustedes se vieron como ahí lo tiene a Demas, lo tiene a Judas comiendo con el Señor. Es el que persevera hasta el final, el que será salvo. Por eso no se trata, acércate a Jesús. No, hay una lucha, amados. Entonces Pablo le alienta a Timotea, lo estimula. Ella está a punto de morir. Dice, pelea como yo, Timoteo. Yo te he mostrado el ejemplo. Fuimos llamados, amados, a esta vida eterna. Se nos hizo una invitación, pero todavía no hemos llegado. Yo creí. Pero si usted creyó de verdad, va a pelear. La gente va a saber. Que usted sale afuera, usted ve a un policía. ¿Y de dónde? ¿Por qué lo conoce? Porque tiene un uniforme, amado. Su actitud no anda así, con el pelo largo diciendo, ¿qué hace, che? No, usted lo ve caminando de una forma de hablar. Tiene una ley que cumplir. Es así, amado. Pero usted dice que es cristiano o cristiana. No, amado. Y fíjate lo que diciendo Pablo ahí, dice, pelear la buena batalla de fecha, la mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Fíjate, fuimos llamados a esta vida eterna. Se nos hizo una invitación. Y si hemos creído, vamos a perseverar. Dice, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. ¿Qué le está diciendo? Bueno, es muy posible que algunos piensan, bueno, que esa es la profesión que todos hicieron. Si usted se bautizó, ¿qué hizo? Bueno, el que lo bautizó, ¿qué le hizo? Bueno, usted hizo una profesión pública, un compromiso, que usted murió al mundo y se levanta a vida nueva, aunque eso haya sucedido en su corazón. Pero otros creen que esta profesión pública la hizo con la ordenación como pastor. Él se comprometió. Entonces, cumple lo que prometiste. Ese llamamiento cuando se te hizo como un ministro, de pelear la buena batalla, de llegar hasta el final, cumple esa profesión. Todos te vieron. ¿Qué van a decir ahora si el ministro te canses y dejas de predicar y te vas al mundo? ¿Qué ejemplo vas a hacer como cristiana o como cristiano si dice, no, me cansé, no funcionó esta cosa, o esta iglesia, o no es para mí? Como yo escuché ayer en un video de esas aplicaciones de TikTok, así, que andaba una señora diciendo, yo era evangélica, y después me dijeron que un montón de cosas, pero no cambió la congregación porque sabía que le enseñaba falsa doctrina, pero le fue más fácil, ahora estás en el mundo, decía. ¿Y vos? ¿Tenés alguna historia? Decía como, una gran historia. No, amado, esa persona no perseveró, quizás tuvo una falsa iglesia, se tenía que haber apartado como mucho y buscar hacer la doctrina, o apartarse en un lugar. Pero hay que perseverar, amados. Entonces Pablo le está diciendo esto,
esa profesión pública que hizo, tanto sea en su bautismo, pero yo creo que en su ordenación. Persevera, porque la profesión la hiciste delante de muchos testigos. ¿Qué van a decir esos testigos ahora si tú dejas? Fíjese cuántas personas ustedes conocen ahora andan en el mundo. Pero una vez dijeron que eran cristianos, y es más, estaban con nosotros. Y ya no son más de nosotros. Entonces, es así, esa profesión, no solamente por ello, esa profesión que le hicimos al Señor, que creímos en Él. Te mando, dice, delante de estas cosas que da vida a todas las cosas, y a Jesucristo, dice, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, fíjese lo que dice, le manda un mandamiento. Si de verdad has creído, si de verdad eres un ministro, si de verdad eres un hombre de Dios, pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en Dios, que dice más adelante va a irrumpir en una doxología. Dice, ¿por qué? Porque para que sea valiente Timoteo, porque más adelante vamos a ver que era temeroso. Pon la mirada en Jesucristo. Fíjese, dice, te mando delante de Dios. O sea, lo pone delante a Dios, lo pone como testigo. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a las cosas. Es muy posible que tú pierdas tu vida, pero no importa, porque Él da vida a las cosas, te va a dar vida eterna, como así te dio vida en tu espíritu. ¿Y de qué cosas? Dice, de todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Escucha, amado, lo pone ahora el Señor Jesucristo ahí adelante. ¿Para qué? Porque Él le muestra el testimonio que tuvo que tener el Señor Jesucristo. Cuando estuvimos viendo, ¿te acuerdas el credo de los apóstoles, el catecismo ortodoxo que estamos viendo? Vimos que una parte que Poncio Pilato, que lo nombra, no sé si se acuerdan ustedes. Bueno, en esta parte, lo que le está diciendo él ahí, fíjese lo que le dice, está nombrando al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dio testimonio, ahí, versículo número, creo, 13, que estoy bien, dice, testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Usted se acuerda? ¿Usted lo vio que como se paró, o tenía miedo? Timoteo, ¿lo has visto así? Él estaba parado ahí y le dijo, yo tengo dominio sobre ti, no sabes que te puedo... ¿Y él qué le dijo? Todo el poder que tiene, lo que se te ha dado del cielo. Y él hacía la voluntad. Así, Timoteo, tienes que pararte. No le tengas miedo al César si te va a matar. Porque en esa época, amados, estaban matando. Hoy, perdón lo que digo, ¿no? Yo no sé de qué están hechos muchos los cristianos, amados, pero hay más temor al hombre y a la mujer mundano que a Dios. Hay temor al hombre y no hay temor a Dios. Por eso dice Pablo, conociendo la debilidad de este joven con 40 y pico, le dice, no tengas miedo. Fíjate, Cristo se paró ahí, dio testimonio de lo que él decía, con valentía, fue y murió y entregó porque le creyó, o sea, a lo que decía el Padre, que iba a darle a esos pecadores. Así debe, si te has dado una profesión, que se vea. Muere con valor, creyendo. Entonces dice, Señor dio dio su testimonio. Entonces, mire todas las cosas que le muestra a él para que él de alguna forma se pare. Se ve que era un hombre que amaba mucho al Señor, pero de alguna forma, que en 2 Timoteo lo vamos a ver, que era un poco como... Entonces él lo está diciendo, le advierte que quizá podría llegar a perder su vida por su testimonio. Entonces es así, amados, debemos pelear esta buena batalla. Cristo dio testimonio, Pablo dio testimonio. En Hebreos capítulo 11 tenemos una lista de héroes de la fe. Ustedes conocen hombres, ustedes conocen mujeres que han dado testimonio, que usted lo mira y dice, caramba, si yo pudiera. Claro que puede, si tiene el Espíritu de Cristo. Mortifique las cosas, mate personas, mate los pecados de la carne, ponga primero a Cristo y va a ver que sí. El que no lo quiere hacer, eso es lo que sucede. Cree que todo, creí en Cristo y ya está. No, amados, hay una pelea que pelear, de verdad. Por eso que es así, aunque el pecado, el miedo, el susto pueda estar, hay que enfrentar esas cosas, hay que hablarle a las personas. Cristo confió en su Padre, que da vida a todas las cosas. Cristo sabía que aunque muriera, Él le dijo que el sepulcro no lo iba a retener. Le había prometido. Así confía Timoteo. Entonces así debemos confiar nosotros, amados.
que aunque nos maten, Él nos va a levantar de los muertos. Versículo 14 me va a apurar. Que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta que la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este mandamiento es un mandamiento de todo lo que le había mandado, amado. Porque más adelante vamos a ver en el versículo 21 y 22 el depósito de otra cosa. Pero el mandamiento acá es de perseverar. Persevera en la fe, persevera como un ministro. Todo lo que te mandé, dice, ¿por qué lo había mandado Pablo a Timoteo? ¿A qué? A que corrigiera ciertos asuntos doctrinales. ¿Se acuerdan? En el capítulo número 1 había falso maestro. Hay que confrontar a estas personas, enseñar la sana doctrina, ser un buen ministro. Todas las cosas que están ahí. Dice, le está diciendo Pablo a Timoteo, persevera. ¿Con el fin de qué? De salvarte a sí mismo, como vimos la otra vez. Fíjate lo que dice ahí: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, de Jesucristo que dio testimonio de buena profesión de fe delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, esto debe estimularnos a nosotros, o como a Pablo. ¿Qué le da aliento a usted? Ver a Cristo. Tarde o temprano Cristo va a venir. Timoteo, ten tu mirada puesta en Cristo. O Él viene, o tú irás con Él. Pero esto te va a dar aliento. Porque así como se prometió que iba a venir, vino. Y así vendrá. Entonces, pon tu mirada en eso. Por eso que debemos crecer en la fe, en la palabra. Cristo ha prometido que va a volver. Confía en eso, con eso vencerás tus temores. Afiánzate en la palabra. Por eso hasta la aparición, la palabra de aparición ahí es epifanía, o sea, la manifestación. Entonces, esto nos estimula a nosotros a ser fieles, amados. Si usted cree en su palabra, le va a mantener a ser fiel. No digo que usted tiemble, pero eso le va a dar fuerza a usted. Por eso que el Señor nos deja esta palabra, para que nosotros podamos ser fieles esperando la segunda venida de Jesucristo. Eso le decía Pablo a Timoteo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, escuche que dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Primera de Juan capítulo 2, 28. Entonces, permaneced en Él, dice Juan, para que cuando se manifieste tengamos confianza, esa fe. ¿De qué? Que en su venida, cuando Él venga, ¿usted qué dirá? Bajará su mirada. ¿Cuánto hice? Me preocupé por las cosas de este mundo. Entonces le dice eso: ten tu mirada puesta en Jesucristo. Dice versículo 15: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Bueno, acá, amado, empieza a hacer una doxología, ¿sí? Que no me da tiempo. Él empieza a irrumpir en una alabanza, que lo vemos en Romanos también. ¿Qué dice? El cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. No temas, yo lo voy a parafrasear. El cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo... No sabemos cuándo, la hora de la venida, pero en un momento vendrá. Esto mientras mantente ocupado, espera la segunda venida de Jesucristo. El solo soberano Rey de Reyes. Hay un solo soberano, los demás son puestos, sus patrones, su trabajo, lo que haga, reyes, presidentes. No, hay un solo soberano. Confía en la soberanía de Dios, Timoteo. Todo lo que te sucede, por más que tiemble, acuérdate que Él es soberano. Él está en control de estas cosas, Conocer la doctrina de la soberanía de Dios te va a fortalecer en esos momentos de debilidad. Piensa: Señor, usted está ahí, de verdad. Usted está mirando todo, usted es soberano, entonces voy para adelante. Te va a dar fuerza. Entonces, soberano Rey de Reyes. Hay un solo Rey, amado. Y lo tenemos en ese catecismo que estamos viendo, que Él está reinando, está gobernando, todo dominio, todo potestad se le ha dado a Él. No que quedan si es que tú eres rey, pero Él está allá y yo estoy acá. No, Timoteo, Él está reinando. Él da vida a los hombres, Él va a venir, va a juzgar. Entonces dice: y Señor de señores, sobre todo Señor que pueda haber. El único que tiene, escuche que dice, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible. Escuche, es el único inmortal. Todas las otras personas que puedas temer van a morir, pero Él sigue presente. ¿Cuántos se levantaron contra Dios y murieron? Timoteo, confía en Él, afiánzate en estas verdades, porque es el único inmortal que nos da vida a nosotros. Quien habita en la luz inaccesible, y confía en Él. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no nos ven a nosotros? Dígame.
Porque estamos, ¿qué? Estamos escondidos en Cristo, pero cuando venga el Señor Jesucristo, la gente nos va a ver. Así, ¿por qué? Porque no nos ven, porque no le pueden ver a Él. Nosotros le podemos ver a Él, que está escondido en la luz inaccesible, porque se manifestó en nuestra vida, en nuestros corazones. Tú lo has visto, Timoteo. Entonces todas estas cosas te tienen que dar aliento, que ninguno de los hombres ha visto, dice, ni puede ver, lo cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Y Él nos pide esa alabanza, amados. Toda esta cosa, amados, nos tiene, para cerrar esta epístola, amados, alentar a pelear una buena batalla. No tema cuando se para con una persona. Usted se levanta, usted tiene esto, amado. En la palabra de Dios, amado, usted tiene que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Por más que se levante Satanás con la persona que quiera desviarlo, no, usted tiene la palabra de Dios, amado, con la que tiene que avanzar. Es así, amados. Es un trabajo, no que es para el pastor nada más. No, amado, porque nosotros podemos ser un modelo, pero usted también fue llamado a ser conformado a la imagen de Cristo. Y es así. Y después, esto lo voy a decir rápido, en los versículos 17 al 19 lo digo rápido, hace una exhortación rápido, lo digo, a los ricos. O sea, a los ricos de este mundo, ¿quién manda? No habla a los ricos, vamos a decir, que están, vamos a decir, en buena posición. A los ricos que están ¿dónde? Dentro de la iglesia, muy bien. ¿Qué le dice? Que no sean orgullosos, que no pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas. ¿De qué sirve poner la riqueza si dice, hoy están y mañana no están? Se van, son inciertas. Entonces dice, ¿dónde ponga la mirada? Bueno, ¿la esperanza en qué? En Dios, que Él nos da vida. Dice, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. ¿Está mal la riqueza? No está mal la riqueza. Lo malo es hacer un Dios de la riqueza, y poner las esperanzas en la riqueza, en lo que sea el día de mañana. No es eso. Dice, ¿qué le dice? Bueno, hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, atesorando para sí buen fundamento para por lo venir, que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que está diciendo a estos ricos. ¿Qué le dice? Bueno, amado, si usted es rico y tiene riqueza y ve un necesitado dentro de la iglesia, glorifique a Dios con esa riqueza. Cada vez que usted hace esa buena acción, ayuda a uno de ellos, amado, no sé cómo es porque Dios no nos debe nada. Pero la palabra dice que usted hace tesoros en el cielo. Entonces le dice, sean dadivosos, generosos. Escuchen lo que dice, atesorando. O como lo que dice Mateo 6:19, hacer tesoro en los cielos. No es que usted da cosas y dice, bueno Señor, ¿cuánto tengo por mis buenas obras? No sucede así, No sucede, pero Dios es bueno y misericordioso para pagar a cada uno según nuestras acciones. Entonces, si usted tiene y lo que va teniendo lo va dando, entonces dice, usted está echando buen fundamento, está invirtiendo en la ciudad celestial, no en estas cosas que son pasajeras. Eso es lo que le está diciendo él. Eche en mano de la vida eterna, porque todo eso, estos son pasajeros. Eso es para ir cerrando. Escuchen, amado, voy a ir cerrando con lo último. El encargo final, entonces, que le hace Pablo a Timoteo. Denme un segundito, por favor. Versículos 20 y 21. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas, el argumento de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. En otras traducciones, yo no me acuerdo si en la traducción otra que no quiero nombrar, dice la gracia de Dios sea con vosotros. Acá es individual, parece como él, pero es como que en otras traducciones aparece como sean con vosotros. ¿Por qué? Porque esta epístola es para todos, amado. Por eso le mandaba esta epístola que se lean en todas las iglesias, amado. Así que le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ese guarda lo que se te ha encomendado es el depósito que Dios no había. Por eso le dice, sé fiel. O sea, guarda. ¿Qué es guarda esto? Guarda, o sea, es como, vamos a decir, como un centinela. Tenemos que guardar. Es como que Dios depositó dentro de nosotros, somos como un tesoro, donde tenemos perlas de gran precio. Nosotros somos como un baúl de Dios. Dios ha depositado su verdad. Nosotros somos columna y baluarte. No solamente el lugar donde congregamos, cada uno de nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos esa verdad. ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? Guarda. La palabra guarda, amado, es proteger. Eso dice, protege la verdad.
pásaselo a otros. Así, ese es lo que nos le mandó Pablo a Timoteo. Protege la verdad, dásela a conocer al mundo este evangelio. ¿Por qué, amado? Porque el mundo, lo que aparece como ciencia ahí, que es gnosis ahí, venía de unas personas que decían conocer mucho, o tener mucho conocimiento. Pero en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice que tenemos que llevar todo ese conocimiento, o sea, del mundo, o filosofías, al pensamiento de Cristo. Entonces, nosotros tenemos, no solo para Timoteo, no solamente para el ministro, sino para ustedes que son cristianos, Señor nos ha mandado, no como la prédica anterior, hace, no me acuerdo, 2 semanas, llamaba la misión de la iglesia. Dios nos ha comisionado, la iglesia tiene, es columna y baluarte de la verdad, pero no para tenerla acá y usted la tiene. ¿A usted le hubiera gustado que alguien que tenía la verdad se lo hubiera guardado? Y usted hubiera muerto ahí, el día del juicio hubiera hecho, ¿y qué hiciste? Como la palabra está lento. Tuve miedo. ¿Y qué espera que va a escuchar del Señor? Obrero malo, le va a decir. Obrera mala. ¿Por qué callaste? Es así, amado. Entonces dice, guarda esto, pero no guardar para mí. ¿Ves como ese que decía, mi precioso anillo, algo así que decía, lo quería para él? No, eso no es eso, es para todo este regalo. Debemos guardarlo en sentido de protegerlo, que no se contamine con estos falsos, evitando que, dice, vanas, profanas, prácticas sobre cosas vanas, los argumentos de falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y es así, amados, muchas personas se apartaron de la palabra de Dios, hoy no se congregan más, no escuchan más, no quieren saber nada de un sermón, se fueron para otros conocimientos, se empezaron a deslizar de a poco y de a poco se fueron endureciendo. Ya lo hablé en la epístola de los Hebreos. ¿Usted cree que una persona se levanta un día y dice, qué buen día para apostatar, hoy a partir de hoy dejo de ser cristiano? No, amado, se empieza a desviar de a poco, se empieza a endurecer, puede llevar tiempo, años, en un momento usted lo va a escuchar, tarde o temprano, que no quiere saber nada con Jesús, no quiere saber nada con Cristo. ¿Y cómo lo voy a saber? Bueno, yo le invito a esto, pruébelo, predíquele de Cristo, confróntelo con su pecado, muéstrele la ira de Dios y va a ver cómo lo va a negar. Va a decir que no quiere, que quiere vivir su vida. Entonces empieza de a poco. Entonces nosotros debemos guardar este depósito, tenerlo dentro de nosotros, perseverar con esto. Es como una gran carrera que llevamos, amados. Esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. Es el evangelio de la salvación que tenemos. Fíjense en 2 Timoteo 1, 12 al 14, ya termino, 1, 12 al 14 lo que dice. 2 Timoteo 1, 12, 14. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, porque estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que me oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que es el Espíritu Santo que mora, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es el Espíritu Santo, amado, que debemos guardar. Él nos guarda a nosotros. Pero ¿qué es? El buen depósito que ha puesto el Espíritu Santo. Este Evangelio. Protégelo con tu vida. Y más adelante lo va a encontrar a Pablo, que ya lo vamos a ver, cuando dice, yo estoy pronto a morir. He peleado la buena batalla. Eso es lo que ha hecho él. Yo he proclamado el Evangelio, incluso hasta mi muerte. Es así, amado. No para estar discutiendo, sino llevar este mensaje de salvación a los perdidos. Eso es lo que le dice, guarda el mandamiento, el depósito, el tesoro, todo lo que se nos ha ordenado. Es así. Y esto es la misión que tenemos nosotros. Vamos a cerrar, amados. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia. Señor, le agradecemos, Señor, ayúdenos, Señor, a perseverar, a pelear la buena batalla. Usted ha ponido la fe, Señor, el arrepentimiento, Señor, dentro de nosotros, nos ha regenerado. Ahora nosotros somos nosotros responsables, Señor, de proteger la verdad. Somos administradores de esta verdad que usted nos ha dado a nosotros. Debemos darla a conocer al mundo, Señor, el Evangelio de la gracia y la salvación, Señor. Le pedimos que Jesucristo esté con nosotros, su Santo Espíritu, usted nos guarda, Señor, para llevar a cabo esta misión que tenemos. Le pedimos esto en nombre de Jesucristo, Señor, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.